Buenas tardes. El día de hoy me tocará platicar un poco sobre el tema de las nuevas tecnologías ahora relacionadas con el metaverso. El crimen en el metaverso. Una presentación para el Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías, Salamanca 2022. Hace 27 años, ese sonido nos llevaba a un nuevo umbral en la vida de las personas. Se llamaba Internet. ¿Qué escondía o qué problemas podría traer aparejados el tema de Internet? De alguna manera era algo novedoso para nosotros y desconocido también en esos aspectos. Hoy en día estamos precisamente en un umbral muy similar, el llamado metaverso. Y cuando se habla del metaverso, pues nos damos cuenta que todo lo desconocido a veces nos impone, nos genera ciertos temores y demás, y sobre todo en materia penal, pues siempre es importante recordar que el delito va aparejado a la condición de las personas. Y en ese sentido, pues también hay que recordar cómo era Internet hace 27 años y cómo lo es ahora. Cómo las nuevas tecnologías vinieron a trastocar y a mejorar la calidad de nuestras vidas en muchos aspectos. Las comunicaciones, poco a poco, nos van absorbiendo y estos nuevos dispositivos inteligentes hacen que pues, prácticamente toda nuestra vida se vaya depositando ahí. Esa es la apuesta de los proveedores de servicio, de los dueños de plataformas, que nuestra vida termine siendo una forma alterna en el ámbito virtual. ¿De qué manera? Ir gastando nuestros recursos en esa precisamente segunda vida. Ya hace algunos años hubo el intento de tener este tipo de plataformas, este tipo de proyectos con algo que se conocía como Second Life, donde la persona tenía un avatar y a través de ello, pues le compraba ropa, de alguna manera también le hacía su vivienda, empezaba a interrelacionarse con personas dentro de la red, pero digamos que el experimento que había nacido en Corea del Sur no terminó de fraguar. En estos tiempos, el metaverso tiene mayores posibilidades porque ofrece monedas virtuales, ofrece códigos QR, realidad aumentada, big data, inteligencia artificial. En pocas palabras, se cuenta ahora sí con todos los elementos necesarios para que una persona pueda vivir una nueva experiencia a través de estos dispositivos. Poco a poco nos hemos dado cuenta que en la vida cotidiana los dispositivos han tomado una parte primordial en nuestras relaciones humanas. ¿En qué sentido? Pues desde el momento en que las personas pueden conectarse a través de estos dispositivos, evitando las conversaciones tradicionales, las llamadas de teléfono y, por qué no decirlo, hasta el contacto físico. Con este tipo de panoramas, pues nos damos cuenta que el metaverso tiene muchas posibilidades, muchas formas de acercar a las personas, pero también de hacerlas o de mantenerlas en un aislamiento inédito. ¿Qué puede pasar precisamente con un
con un ámbito así? Pues que las personas tienen una vida real y una vida virtual. Y en ambas vidas, pues obviamente existe la posibilidad de que sea víctima del delito una persona a través precisamente de estas tecnologías, con el uso de la ingeniería social, en fin, con muchos de estos tipos de panoramas en los cuales el derecho penal no puede quedarse rezagado de ninguna manera. Tiene que estar atento a este tipo de cambios. Sabemos que el derecho ha ido muy por detrás del avance tecnológico y para muestra ocurrió precisamente que después de que pasan los atentados terroristas en septiembre de 2001, 2 meses después viene el convenio de cibercriminalidad en Budapest, el cual, por cierto, ya se encuentra en una etapa de revisión para pues tratar de fortalecer el aspecto probatorio y también, obviamente, la cooperación internacional. Las tecnologías son un reto, nos han permitido saltar cuestiones precisamente como lo ocurrido con la pandemia, pero también, pues obviamente, está el nicho de la delincuencia que puede también encontrar un lugar dentro del metaverso. ¿El metaverso de qué es? ¿De qué se alimenta? ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos esencialmente son comerciales, que la persona termine gastando sus recursos del mundo real en un mundo virtual. Las soluciones que ha encontrado el derecho en ese sentido, pues de alguna manera no han sido lo suficiente para poder acotar o frenar el avance de la delincuencia dentro de estos ámbitos. Cuando se trata precisamente del mundo virtual, pues uno de los grandes retos es, obviamente, tratar de frenar lo que pudieran ser los delitos patrimoniales. Pero en alguna ocasión el propio maestro Fernando Córdoba me preguntaba, ¿y qué pasa si matan al avatar de una persona, la representación virtual? Hay un homicidio virtual, ¿cuál va a ser la justicia en ese tipo de cosas? No nos imaginamos, por ejemplo, en estos tiempos, llegar ante una fiscalía y decirle, señor fiscal, han matado a mi avatar. Porque el Ministerio Público no tendría una idea de si realmente puede existir un crimen en el metaverso, si puede realmente llegar a este grado o si se trata nada más de un bien netamente patrimonial. Vivimos en una sociedad de riesgo. Hemos admitido y hemos considerado que en materia de adelantos tecnológicos los hemos aceptado con el riesgo que ello viene consigo mismo. ¿Qué pasa? Que si finalmente aceptamos que un coche circule o un vehículo circule en nuestras carreteras, también aceptamos el riesgo de que alguien pueda ser atropellado o que pueda haber una colisión entre vehículos. Que si hay un teléfono que nos da un servicio, pues también aceptamos el hecho de que pueda existir la posibilidad de que se haga mal uso de ese teléfono y existan difamación, calumnias, que han desaparecido prácticamente de los códigos penales en el mundo real, pero que finalmente sabemos que en el mundo virtual una fama pública puede ser destruida de manera inmediata con este tipo de plataformas, de instrumentos, de redes sociales. ¿El metaverso puede ser una invitación al delito? No es que lo sea, ni siquiera es parte de su naturaleza y creo que los que hacen la plataforma ni siquiera contemplan eso como una parte de la vida misma de la segunda vida. Y probablemente se piense en una justicia electrónica, en algo que pueda resolver de manera pronta y que ponga a salvo las compras que haga una persona en el mundo virtual para su vida virtual. Ya lo veremos en este propio Congreso, el hecho de que no nada más se vea el metaverso como una cuestión en donde las personas pueden tener determinada vida extra a la vida real que se mantiene. Digo,
Los que somos de una generación muy vieja, lo que usábamos eran los libros para vivir otras vidas. Ahora los jóvenes utilizan el metaverso para vivir sus vidas virtuales. Una, dos, podrían ser más las que pudieran tener acceso. Y, por supuesto, vendrían problemas un tanto morales, éticos y jurídicos, como el hecho de que una persona se manifieste soltera en el mundo virtual y sea casado en el mundo real, o tenga varias vidas en el mundo virtual y en todas esas tenga una pareja distinta. De alguna manera sí empezaría a trastocar la vida real, definitivamente. Eso, por dar un ejemplo de lo que puede ser esta vida alternativa que las personas se han conseguido a través del metaverso. El uso de recursos virtuales, pues obviamente es una puerta, una antesala para saber o pensar cómo podría ocurrir tanto la facilitación para conductas como las operaciones con recursos de procedencia ilícita y todo este tipo de delitos que pueden utilizar esta máscara para cometer conductas antisociales. En este primer estadio en el que se encuentra el metaverso, los primeros derrotados pueden ser los gobiernos, las democracias no consolidadas, las democracias emergentes. Tanto Big Data como la inteligencia artificial pueden ser orientados hacia una postura, un candidato, una oferta electoral, un delito electoral que pueda ocurrir a través de este tipo de plataformas y pues obviamente pueden venir algunos grandes cambios que trastoquen la vida como la conocemos. Al referirnos a democracias es porque los países totalitarios han encontrado la fórmula para que esto no suceda. Países en los cuales el acceso a Internet está totalmente vedado, cerrado, y pues nombres hay muchísimos: Cuba, Corea del Norte, etcétera. Son países que controlan mucho este tipo de redes, pero por eso nos dedicamos o orientamos o tratamos de orientar este trabajo hacia los países donde se vive una auténtica democracia. Así que en ese sentido, pues no va a haber una solución mágica para todo esto. Creo que el hecho de que el bloque europeo trabaje en sus leyes, trabaje en la forma de encontrar en el ámbito europeo soluciones generales, son un gran ejemplo precisamente para que en otros países, en otras latitudes, obviamente lo que se trabaje sea en la colaboración internacional. Sin este tipo de colaboraciones, sin este tipo de trabajos, pues muy difícilmente vamos a poder alcanzar una justicia tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Hay que cerrar las puertas al manejo y a la circulación de activos virtuales que provengan precisamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita, etcétera. Son puntos que de alguna manera nos tienen que hacer reflexionar dónde está parado el derecho penal, qué es los puntos delicados en los que se tiene que trabajar estos temas y por supuesto el reto es grande, lo hemos ido salvando con leyes a veces locales, a veces regionales, a veces parciales, a veces incompletas, pero poco a poco la experiencia precisamente en estas plataformas nos ha permitido al final del día tener una solución. En algunos países hacen falta fiscalías que tengan que ver o que atiendan a los delitos informáticos, que estamos hablando de una etapa temprana de este tipo de conductas, y que pues finalmente habrán de evolucionar hacia una justicia dentro del metaverso. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes respecto de los comentarios que he marcado aquí, y ahí están pues tanto mi página electrónica, mi correo y mi Twitter para sus comentarios. Muchas gracias.